Diga conmigo, milagro en lo ilógico. Dígalo nuevamente, milagro en lo ilógico. Hay momentos en la vida donde cada uno de nosotros podemos tomar ciertas decisiones en los cuales van basados en nuestra lógica. De hecho, todo lo que usted hace, lo que yo hago, ¿verdad? Muchas de ellas están determinadas por lo que pensamos, por lo que planificamos, por las cuentas que sacamos, por los números, ¿verdad?, que nos arrojan. Es decir, nos basamos de acuerdo a lo lógico, a lo que veo, a lo que sé, a lo que he visto en otras personas, lo que se ha experimentado. Y si hay algo que no lo he visto, que no lo he experimentado, no lo he visto en otro, me cuesta creer. ¿Verdad que así hay cosas en la vida que nos cuesta creer? Porque si alguien le dice, yo creo que se puede hacer, bueno, pero a mí no me ha pasado, a ti no te ha pasado, no conozco a nadie, eso no se puede hacer. El hecho de que no ha sucedido todavía en tu vida o a alguien cercano a ti no quiere decir que eso no pueda ocurrir. Amén. Es por eso que hoy yo estoy seguro que Dios va a comenzar a hacer milagros en lo ilógico. Es decir, lo que va más allá de tu lógica, de tus pensamientos. Por eso nosotros vemos en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 24 al 27, dice de la siguiente manera. Está Jesús, ¿verdad?, con sus discípulos, y quiero decir que cuando Jesús se movía, cuando Él estaba, ¿verdad?, en su ministerio, cuando estaba en los viajes, Jesús obviamente estaba con sus discípulos. Sabemos que son 12, pero aparte de ello, también había un grupo de personas que viajaban juntamente con ellos. Entre ese grupo de personas habían tanto hombres como mujeres, pero los más cercanos, lo que Él había seleccionado, por así decirlo, ¿verdad?, eran estos 12 discípulos que conocemos, pero también había un grupo de personas que viajaban con ellos. ¿Por qué les digo? Por lo que vamos a leer a continuación y más adelante. Mateo capítulo 17 del 24 en adelante dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro. Diga conmigo, Pedro, siempre Pedro. Se acercaron a Pedro, ¿quiénes? Los que cobraban las 2 dracmas, una moneda, eso era un impuesto. Y le preguntaron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Es decir, ¿no paga los impuestos? Él dijo, sí. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Sí. Sí. Al entrar él en casa, es decir, Pedro, Jesús le habló primero. Jesús, como uno puede decir, le picó adelante. Jesús sabía todo lo que estaba pasando. Y dice, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, importante que podamos entender esto, porque dice, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Dice entonces, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, es decir, no pagan. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar. Aquí es donde viene una instrucción que va más allá de la lógica como tal. Ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Una de las cosas que es interesante que los varones judíos como tal, ellos pagaban un impuesto y lo pagaban para el mantenimiento del templo. Pero lo que vemos era que los reyes como tal, los que gobernaban, ellos no pagaban ese impuesto y obviamente sus hijos tampoco pagaban ese impuesto. Cuando Jesús le dice, los reyes de la tierra no pagan los impuestos, Jesús, él también estaba haciendo una comparación diciendo, bueno, ¿quiénes pagan? ¿Los extraños o los hijos? Él dijo, los extraños, los hijos no pagan. Porque Jesús sabía de que había un reino celestial, un reino donde él era, ¿verdad?, parte de ese reino, era un rey de ese reino como tal, y los discípulos que él estaba formando, de alguna forma venían a ser como sus hijos. Entonces él decía, si los reyes de la tierra no pagan los impuestos, ¿verdad?, yo también hay un reino. Pero él dijo, para que no se ofendan, es decir, Jesús dijo, como sé que no lo van a entender, y ellos no comprenden, ¿verdad?, el reino celestial con el reino terrenal, vamos a hacer algo para no entrar en conflicto, vamos a pagar el impuesto. Entonces lo que vemos
es que Jesús no se estaba oponiendo en ese momento a pagarlo para no ofender, para no quedar mal, para no generar un conflicto. Pero lo que vemos en el versículo 25 es que nos hace ver que Pedro da una respuesta sin consultar con Jesús. Vinieron estos hombres, le ponen una presión a Pedro donde le preguntan: tu maestro no paga los impuestos. Había una presión ahí. Y Pedro da una respuesta sin consultar. Él simplemente dio una respuesta de sí. Entonces, el cual su respuesta para con estos hombres de los impuestos lo que hizo fue poner en una situación incómoda, en un aprieto, ¿verdad? En una situación a Jesús, pero Pedro fue el que respondió por él. No consultó, sino que dijo sí. Ahora bien, ¿cuántas veces, hombre, mujer, familia, iglesia que estamos acá, cuántas veces has tomado decisiones el cual no has consultado con Dios? Y esas decisiones que has tomado, por no pensarlas y no buscar la dirección de Dios, te hacen entrar en una situación incómoda. ¿Cuántas veces tú no has tomado una decisión sin pensarla, ¿verdad? Por la presión, por el desespero. Y esa decisión que has tomado te ha hecho entrar en un aprieto, en un apuro, en una situación incómoda que te dice, es decir, hay personas que actúan y después piensan, ¿verdad? Por la misma presión. Hay personas que hay momentos donde vienen y te dicen, pero dime rápido, ¿sí o no? Y te empujan a tomar una decisión en la cual tú no has meditado si te conviene o no te conviene. Y es preferible, antes de entrar en una situación difícil, incómoda, que usted diga, dame unos minutos. Me estás presionando, pero dame unos minutos. Me voy a tomar, para los amantes del café, me voy a tomar una taza de café para pensar bien, ¿sí o no? Déjame ver si me conviene o no, porque me voy a comprometer. Cuando usted da una palabra, usted se está comprometiendo. Entonces, antes de dar la palabra, hay que primero pensar, meditar, saber, ¿me conviene, no me conviene? ¿Sí? Pero Pedro no lo hizo. Pedro simplemente dio una respuesta basada en la emoción, basada en el momento, basado en la presión. ¿Cuántas veces tú no has tomado decisiones así también? Una decisión basada en la presión del momento, de alguien o de la situación, y usted dice, bueno, sí, y después, ¿por qué le dije que sí? ¿Sí o no? ¿O por qué dije que no? También puede ser otra opción. Y Pedro simplemente da una respuesta como reacción, pero sin pensarla, sin meditar en ella. Así que hay momentos donde has podido entrar en una situación difícil, incómoda, sencillamente porque no te tomaste el tiempo de pensar, ¿me conviene o no me conviene? Entonces, ¿cuántas veces tu desesperación y tu imprudencia te han hecho estar en una situación difícil? Y aquí es donde después decimos, ¿y ahora cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de esto? ¿Por qué? Porque mi imprudencia, mi desesperación me hizo tomar una decisión incómoda. Eso puede ser para un negocio, puede ser también para una relación, puede ser, ¿verdad?, para con algún amigo. Cuando usted da una respuesta basada en una desesperación o basada en la imprudencia, te vas a meter o vas a estar en un estado, ¿verdad?, de incomodidad. Porque es preferible que usted diga, mira, dame un momento, yo necesito, la palabra que te voy a dar me va a comprometer. Y como yo sé que me voy a comprometer con mi palabra, necesito pensarla bien. Dame unos minutos, dame unas horas, o si puedes algunos días, dame unos días y te estoy, ¿verdad?, notificando cuál va a ser mi respuesta, mi decisión como tal. Pero en el caso de Pedro, lo que vemos es que Pedro como tal, él no consultó, él simplemente tomó una decisión que lo involucraba a él, pero que también involucraba a otra persona. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos donde tú vas a tomar decisiones donde no solamente te van a involucrar a ti, donde no solamente te afecta a ti, sino que afecta a tu pareja y puede afectar a toda tu familia. ¿Cuántas decisiones no has tomado que no solamente te han afectado a ti, sino que han afectado tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, tu finanza o hasta tu salud también?
Decisiones que a veces por el momento las tomamos, nos vemos los riesgos y después estamos sufriendo las consecuencias. ¿Será que usted conoce a alguien así? Quizás usted puede ver a la persona, si usted está casado con hijos, vea a la persona que está a su lado y diga, ¿eso es contigo? ¿Verdad? Piensa bien antes de tomar una decisión. Ahora, pero aquí vemos a Jesús, que él no esperó que Pedro le contara lo que ya Pedro había hecho. Aquí vemos a Jesús que ya él sabía lo que estaba pasando, ¿sí o no? Tan pronto Pedro entra en la casa, Jesús le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Verdad? Simón Pedro, ¿qué te parece? Y comienza, es decir, ya Jesús sabía lo que había ocurrido. ¿Qué quiero decirte con esto? Dios sabe muy bien lo que tú estás pasando el día de hoy. Para Él no es un secreto. Él sabe lo que tú estás viviendo en este momento. Él sabe lo que tú estás viviendo en tu familia, en tu matrimonio, en lo personal, en lo que tú estás viviendo con tus hijos, lo que puedes estar viviendo en tu trabajo. Él sabe muy bien tu situación emocional, espiritual. Él sabe lo que hoy te puede estar pasando, lo que te puede estar afectando. Él lo sabe. Escucha, y Él sabe muy bien la necesidad por la cual tú estás pasando el día de hoy. No es un secreto para Él. Él lo sabe. Pero Él tiene una conversación con Pedro. ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios sabe muy bien lo que nosotros podemos estar pasando y aún lo que podemos pensar, Él no va a actuar hasta que usted lo declare por su boca. Lo que activa que Dios pueda dar una solución, lo que activa que Dios pueda hacer una promesa a tu favor, es cuando tú hablas, es cuando tú pronuncias las palabras, es cuando tú oras, es cuando tú tienes esa conversación con Él, que tú le das un derecho legal, en lo espiritual le das un derecho legal para que Él pueda actuar a tu favor. Amén. Entonces lo que vemos acá es que Jesús conoce muy bien tu situación, sabe muy bien en qué te metiste, pero te tengo una respuesta favorable para ti. Hay momentos donde tú puedes estar pasando por una situación difícil, que tomaste una mala decisión, y llegan amigos o familiares y te dicen, viste, yo sabía, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Sí o no? Usted se metió, ¿verdad? Como dice, usted se metió y usted mismo ve cómo se sale. Es decir, van a haber personas que van a venir a cuestionar la decisión que ya usted tomó. Y vamos a ser sinceros, hay momentos donde usted sabe que usted tomó una decisión y tú te sientes mal por la decisión. Ya usted sabe que tomó una mala decisión y viene otro a decirte, viste, te lo dije, ya sé. ¿Sí o no? Provoca decirle, si no vas a aportar nada bueno. ¿Será que usted conoce personas así? Que en algún momento ha llegado y dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Fue tu decisión. ¿Sí o no? Dios sabe muy bien basado en la desesperación, la decisión que tomaste, pero te tengo algo. Él tiene la solución, Él sabe cómo ayudarte. Él tiene esa palabra, tiene la promesa. ¿Y sabes algo? Cada vez que tú le pides a Dios un milagro, Él te va a enviar un amigo, Él te va a enviar una persona. Su respuesta viene a través de una persona. Usted puede estar pasando por una necesidad y usted puede orarle a Dios y de repente viene alguien, cuéntame cómo está todo. Oh, chale, vale, me acordé de ti. Te puede abrir una puerta, te da una idea, puede venir quizás con el recurso que necesitas. Algo que tú en ese momento le has pedido a Dios a través de tu necesidad, usted dice, ¿de dónde, Dios? Y de repente llega esa persona que usted no lo esperaba, que usted menos pensaba, pero no es que solamente fue la casualidad, fue el destino, no, es una respuesta de Dios. ¿Sabes algo? Yo quiero que tú veas a la persona que está a su lado y ¿sabes por qué? Porque esa persona puede representar para ti una respuesta a tu oración en un momento determinado. Esa persona que está a tu lado es una respuesta de Dios para ti. Que en ese momento de necesidad que usted ore, Señor, ayúdame, no sé cómo, ¿verdad que a veces oramos? No sé de dónde, no sé cómo, Señor, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y en ese momento llega a esa persona una llamada, un mensaje, una reunión, un encuentro casual en el supermercado, en la carnicería, en la cola para echar gasolina. ¿Sí o no? En cualquier lugar.
Y esa persona puede tener la palabra correcta, el consejo correcto, te puede conectar con la persona correcta. Y te dice, wow, no pensé que hoy me iba a encontrar con esta persona y mira cómo se ha convertido en una bendición para mí. ¿Casualidad? No, propósito de parte de Dios. Recuerde que Dios siempre, ¿verdad?, actúa por caminos que a veces nosotros no conocemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es experto en responder más allá de nuestra lógica humana. Amén. Entonces Jesús, lo que vemos acá, ya Pedro había tomado la decisión. Diga conmigo, Pedro tomó una decisión por Jesús y por él. Entonces Jesús proveyó para el pago de los impuestos a favor de Pedro y a favor de él mismo. ¿Para qué? Para no ofender a nadie. Pero presta atención a esto. Jesús le mostró a Pedro, le mostró dónde obtener el dinero, pero Pedro tuvo que ir a buscarlo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo sé dónde vas a obtener el dinero, pero tú tienes que ir a buscarlo. Y ahí es donde muchas veces entramos en una situación donde queremos que sea Dios el que nos dé la palabra, el que nos diga, el que nos lo entregue, y a veces no hacer nada. Entendemos que todo viene de Dios, pero Él quiere que tú seas parte de ese proceso, de ese milagro que se está gestando, de ese milagro que se está haciendo. En el versículo 27, como leímos, ¿cuál fue la instrucción de Jesús para Pedro? Le dijo, Pedro, escúchame, Jesús lo manda ¿a dónde? Lo manda a pescar un pez. ¿Qué era Pedro anteriormente de ser un discípulo? Era un pescador, y un pescador profesional. Él sabía lo que era pescar. Pero Pedro, ¿verdad?, usaba redes, tiraba la atarraya, ¿sí?, y sacaba cantidades de peces. Jesús, siendo Jesús, le dice a Pedro, ok, Pedro, yo quiero que tú, con tu conocimiento, con tu experiencia, con lo que tú sabes hacer, tú vas a ir, y como tú fuiste el que diste la respuesta por los dos, entonces tú vas a ir, vas a agarrar el anzuelo y vas a ir a pescar un pez. Y a ese pez, el primer pez que tú saques, le vas a abrir la boca, y cuando abras la boca, ahí vas a encontrar una moneda. Y esa moneda es lo equivalente para que pagues los impuestos. Ahora bien, como nosotros vemos esto, mire, Jesús tenía dinero. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en su ministerio, que él viajaba, caminaba, juntamente con sus discípulos, él a las personas que él oraba, que sanaba, que los liberaba, ¿verdad?, las personas por gratitud aportaban recursos para el sustento del ministerio de Jesús. Como ellos iban moviéndose de un lugar a otro, las personas aportaban y ellos podían, ¿verdad?, suplir las necesidades. Ahora bien, dentro de esas personas encontramos también, como le estaba diciendo al principio, había un grupo de personas, aparte de los 12, entre hombres y mujeres. Habían ciertas mujeres que también ellas aportaban económicamente, aportaban para el ministerio. Cuando usted lee Lucas 8, el capítulo 3, pero versículo 1, versículo 2, versículo 3, ahí encontramos como muchas de ellas, ¿verdad?, después de haber sido sanadas, liberadas por gratitud, siguieron a Jesús, pero también aportaban para el ministerio, para el crecimiento, la consolidación y el sustento del ministerio de Jesús y de los discípulos. Entre esas mujeres que estaban dentro del grupo y sustentaban, estaba lo que era Juana, lo que era Susana. Y Juana era la esposa de Cusa. ¿Y quién era Cusa? Cusa era el administrador del rey Herodes Antipas. Es decir, era una persona que tenía recursos económicos, y su esposa, ¿verdad?, por lo que Jesús había hecho con ella, lo que hizo fue que ayudó económicamente al ministerio de Jesús. Lo que quiere decir con todo eso es que Jesús tenía el dinero para pagar los impuestos, pero quería darle una lección ¿a quién? A Pedro. ¿De qué? De que muchas veces la respuesta puede venir de lo ilógico, de lo que no sabemos, ¿verdad? O quizás desconocemos que ahí puede estar el sustento de parte de Dios. Yo me imagino que cuando Jesús le dijo, ok, Pedro, hay que pagar. Yo me imagino a Pedro diciéndole, sí, maestro,
usted debe tener algo guardadito por ahí, ¿sí o no? Usted debe tener algo guardadito por ahí, así que Jesús le dice, bueno, Pedro, escucha, vas a ir a un lugar y vas a ir a buscar. Me imagino a Pedro, Jesús tenía una caleta por ahí, ¿verdad? Dígame dónde está, ¿en qué mata? Usted puso seguro una piedra ahí, una forma, y tengo que cavar. No, Pedro, no. Pero dígame dónde. Vas a ir, ¿verdad? Y vas a ir a pescar, sí. Me imagino que la mentalidad de Pedro, de su pasado, este me va a mandar a pescar, a que venda el pescado, ¿sí o no? Que venda el pescado y de la venta del pescado es que voy a pagar los impuestos. ¿Sí o no? Y Jesús le dice, escúchame, Pedro. Pedro ya estaba sacando cuenta. Oye, ¿cuántos pescados tengo que sacar? Y Jesús le dice, vas a agarrar un anzuelo y ese anzuelo lo vas a tirar y va a salir un pez, el primer pez que pesque. Y si Pedro estaba sacando cuenta de cuántos peces, dijo, hermano, tiene que ser el pez, ¿sí o no? ¿Cuántos kilos no tiene que pesar ese pez? Que yo lo pueda vender y que me dé para pagar los impuestos. Y el maestro le dice, vas a ir con el anzuelo, vas a pescar, vas a sacar y el primer pez que saque, le vas a abrir la boca. Y cuando tú abras la boca vas a encontrar la moneda. Pregunto, lo que pasa es que todos ustedes son súper santísimos, ¿verdad? ¿Qué no habrá pasado por la mente de Pedro en ese momento? ¿Qué? Maestro, si alguien sabe de pez, soy yo, ¿sí o no? Yo soy el profesional en pesca, tú no. Y te digo algo, Jesús, disculpa, muy bonito lo que estás diciendo, pero las monedas no son comida de los peces. Yo, en mi experiencia como pescador, nunca he visto una moneda dentro de la boca de un pez. Así que Jesús, creo que tienes que reformular bien tu instrucción, porque creo que no va. Pedro, la lógica de Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Pedro, ¿cómo es eso que voy a encontrar una moneda dentro de la boca del pez? ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro? Si tú hubieses estado ahí, ¿qué hubieses pensado tú? No, como ustedes son súper santísimos. Oh, sí, maestro, claro que sí, me voy. Padre, voy. ¿Sí o no? Yo sé que sí, ahí está el pez en la orilla, más ni siquiera voy a tirarle al suelo. Le voy a decir, ven, ven acá. ¿Sí o no? Que ustedes tienen una fe, bueno. Pero Pedro no, Pedro estaba ahí, recibe la instrucción y dice, un pez, voy a abrir la boca del pez. ¿Y esto cómo va a ser posible? Ahora bien, ¿por qué tan complicado de enviar a Pedro al lago a pescar un pez para pagar el impuesto? Y Jesús, ¿verdad? Aunque en el libro de Mateo, capítulo 17, quizás no estaba de acuerdo en los pagos de algunos impuestos, dijo, bueno, para no incomodar a nadie, vamos a pagar los impuestos. Dios, mire, para Dios fabricar una moneda dentro de un pez no es difícil, ¿o es difícil? No, para Dios no era difícil fabricar una moneda dentro de un pez. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Muchas cosas. Pero lo que vemos es que el proceso nadie lo vio. Pedro simplemente fue y lo buscó. Fue obediente. ¿Cómo iría Pedro con el anzuelo en la mano? ¿Usted se imagina el camino de Pedro, Jesús, y ahí estaban las aguas donde iba a sacar, ¿verdad?, el pez? Aquí va Pedro con su anzuelo. ¿Usted se imagina la conversación que habrá tenido él mismo? Ahora sí es verdad, pues. Un pececito y el pececito con una moneda en la boquita. O sea, como que yo me imagino que Pedro en el camino estaba a veces como el Chavo del Ocho cuando lo mandaban a hacer algo, era que y se va y se va y Pedro estaba ahí caminando y de repente se paraba. Pero es que mi lógica no da. ¿Será que se le habrá caído a alguien? Alguien se fue a bañar, se le cayó, el pez lo confundió, lo agarró, se lo comió. Bueno, puede ser. ¿Y si me ven? ¿Qué van a decir? Y Pedro iba ahí con todos sus pensamientos revueltos, ¿sí o no? Iba ahí pensando, usando la lógica, diciendo, pero es que no es posible, yo no lo he visto, yo he sacado, Jesús no sabe los miles de peces que yo he sacado, que yo he vendido, y nunca he visto, yo no he visto un pez
con una moneda. Y a los clientes nadie me ha dicho, mira, el pez que me vendiste tenía una moneda. Nadie ha venido y me ha dicho eso. Eso es imposible. En su lógica no entraba. Y hay momentos donde tú puedes estar en lo mismo, donde una instrucción de parte de Dios, una promesa de parte de Dios para hacer algo puede ir más allá de tu lógica. Y es normal que vengan los pensamientos de duda. ¿De será? Ay, no creo. Yo nunca lo he hecho, nunca lo he visto. El hecho de que tú no lo hayas experimentado no quiere decir que Dios lo pueda hacer. No limites a Dios. Porque a veces limitamos a Dios con nuestra lógica, con nuestros pensamientos, con lo que yo puedo hacer. Si yo lo puedo hacer, entonces Dios lo puede hacer. No. Dios va más allá de tu fuerza, de tus recursos y de tu lógica. Él va más allá. Y Pedro llegó al final y estaba ahí en el anzuelo, ¿verdad? Me imagino que la gente que conocía a Pedro, Pedro, mira, esto no es Pedro el que andaba con... ¿Y qué pasó con tu barco? ¿Verdad? ¿Qué pasó con tu bote y tu red y tu broma? ¿Qué pasó? No, aquí estoy en pesca deportiva, ¿verdad? Echando el anzuelo ahí. Lo que no sabía es que ya el pez estaba preparado ahí. Cuando lo saca, yo me imagino a Pedro, bueno, picó. Bueno, es que yo soy experto en sacar peces. Y cuando lo saca, yo me imagino a Pedro ahí, esa música, ¿sí o no? La boquita, esta es la boquita del pescado. ¿Será? Y cuando abre la boquita, ¿qué es lo que encuentra? Algo que brillaba. ¡Pling! Saca la moneda y dice, no puede ser. Pedro dijo, ¿y si me llevo el pescado y lo meto en una y lo crío y todos los días abro a ver si vaya, se cae otra monedita ahí? ¿Y si es el pez milagroso? ¿El pez que me va a sacar adelante? No sabemos. Y a veces ¿y si es el pez que va a sustentar el ministerio de Jesús? ¿Sí o no? Como también quizás podrá haber dicho, oye, este pez está bueno y hay hambre, mejor me lo llevo y lo freímos de paso. Lo importante es que cuando Pedro abre, encuentra la moneda y dice, ¡guau! Cuando nosotros vemos todo esto, es que Dios puede hacer en el proceso, porque Jesús había dado la palabra, pero fueron los pasos de Pedro cuando fue camino a su milagro, que comenzaron a crear la moneda dentro del pez. La palabra de Jesús fue una promesa que se iba a cumplir y se iba a cumplir. Pero Pedro tuvo que ir, se tuvo que mover. Cuando Dios te da una promesa, eres tú quien tienes que mover tus pies. ¿Sabes algo? La palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. ¿Cómo usted demuestra su fe? Cuando tus pies se mueven. Usted puede orar y decirle a todo el mundo, yo tengo fe, pero la fe se demuestra, la fe se camina, la fe genera frutos, genera resultados. Por lo tanto, si Jesús da la orden y Pedro no va, ¿qué pasa? Nada. Pero mientras Pedro iba caminando diciendo, no importa cómo Pedro iba cuestionando, ¿será? ¿No será? ¿Será? Ay, no puede ser. Lo importante fue que con cuestionamiento o no, Pedro fue. Con cuestionamiento o no, Pedro tiró el anzuelo. Con cuestionamiento o no, Pedro sacó el pez, abrió la boca y sacó la moneda. No importa que tú el día de hoy te estés cuestionando, yo no sé si Dios lo va a hacer, pero Dios me lo prometió, yo no lo creo, no tengo los recursos, no conozco a nadie, pero Dios lo prometió. Así usted se cuestione o no, hágalo, porque tu obediencia es lo que va a crear el milagro. Y si tú quieres ver el milagro, obedece, camina. Pedro iba con su sopa de pensamiento. Él estaba ahí. Pero lo importante fue. Y en su caminar se iba gestando su milagro. Está bien que ores, pero tienes que caminar acorde a lo que tú estás pidiendo. Pastor, necesito un trabajo, pastor, estoy en una necesidad. Muy bien. ¿Y qué estás haciendo? No, orando, pastor, orando. Ajá, muy bien, orando, excelente. Lo primero que debemos hacer, muy bien. ¿Qué más? Orando, pastor. ¿Orando para qué? Orando para que Dios le revele al dueño de la empresa, le revele mi nombre y apellido.
Es más, le va a revelar hasta el número de teléfono, pastor. Él no me conoce, pero Dios se lo va a revelar. Le va a revelar mi número de teléfono y me va a llamar y me va a decir: fulano de tal, te estoy llamando para que vengas a tu puesto, y es más, te voy a pagar el triple de lo que tú pensabas. Pastor, estoy esperando esa respuesta. Le voy a decir: bueno, sigue orando y quédate ahí pasando necesidad, porque eso no va a pasar. ¿Sí o no? ¿Y qué hago, pastor? Sencillo, ora. Está bien. Prepara tu currículum, prepara tus papeles. Usted va a ir a la empresa, y a veces yo le pregunto a las personas, porque la palabra de Dios dice que a veces no recibimos las respuestas a nuestras oraciones por una razón: pedimos mal. Y cuando yo veo que Jesús, aún en las personas que tenían necesidad, nunca les preguntó: cuéntame, ¿qué quieres pedir? Y como la mayoría de las personas son súper sanas, por la paz mundial, por los niños que tienen hambre. Sí, tu necesidad personal. Cuando Jesús fue a las personas necesitadas, le dijo: ¿quieres ser sana de eso? ¿Qué dice la persona? Sí, quiero. Hay que ser específico en nuestras oraciones. Cuando usted tenga una necesidad, ora por tu necesidad, por lo que estás viviendo en ese momento, por lo que necesitas en ese momento. Amén. Entonces, yo le digo a las personas, yo les pregunto: ok, ¿qué quieres hacer? No necesito. Okay. ¿Dónde quieres trabajar? No, en tal empresa me gustaría trabajar ahí. Ah, excelente. Vas a preparar tus papeles. Vas a ir de primero. Tú puedes tener 5 empresas que quieras visitar, pero la primera es donde tú quieres. Y tú vas a orar antes de salir de tu casa. Y te vas a poner en las manos del Señor. Señor, yo me pongo en tus manos, que se haga tu voluntad. Yo voy a visitar. Y cuando tú llegas a esa empresa, que tú entres, abras la puerta y entres, usted va a comenzar a bendecir ese lugar. Señor, todo lo que pise la planta de mis pies, declaro que este territorio será bendición y será para mí. Y usted ore. Y usted va a entregar su papel de vida ahí. Y cuando usted lo entregue, tenga la fe de que te van a llamar. Amén, pastor, lo voy a hacer. Hágalo. Mire, las personas se han movido. Las personas lo han hecho. Y de repente después me llegan: pastor, me llamaron. Sí, yo creía que no. Usted sabe, cuando yo fui, yo oré, yo abrí la puerta, oré, dije: Señor, aquí es donde yo quiero trabajar. Puse mis papeles. Cuando vi, habían 10 papeles de vidas más. Y wow, yo dije: ¿será que me van a llamar? ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué, pastor? Me llamaron. Y yo, claro, ¿sabe por qué? Porque activaste tu fe. Está bien orar. Escuche esto. Si tú no estás dispuesto a caminar para la activación de la fe, de nada te sirve orar. Porque la oración y acción, como decimos, oración. Oración y acción es lo que trae el resultado, la promesa que Dios te ha hecho. Amén. Entonces lo que vemos acá es que Jesús les da una orden y Pedro va. Ahora bien, si Pedro se hubiese vuelto desde la orilla por pensar que eso era imposible, hubiese sido imposible. Si Pedro hubiese llegado a la orilla y dice: no, vale, esto es imposible, yo mejor me regreso. Cuando hubiese llegado, para Pedro eso sí hubiese sido imposible. ¿Por qué? Porque lo pensó. Antes de hacer algo, primero hay que vencer aquí. Aquí se pueden levantar argumentos, aquí se pueden levantar obstáculos, o también se pueden derribar barreras que te limitan, que te estancan, que no te hacen avanzar. Ese es nuestro pensamiento. Nuestra mente es ese campo de batalla. Amén. Ahora, si tú piensas que una palabra de Dios es imposible de cumplirse, será imposible de cumplirse en tu vida. ¿Por qué? Porque primero tienes que creerlo antes de hacerlo. Si tú no lo crees, no va a ocurrir. Si tú no lo crees, no va a pasar. Tú debes de creerlo. Y esto es para todo. Esto es para todo. Esto es para la familia, para tu salud, para tus planes personales, planes familiares, en tu trabajo, en tu economía, en tu servicio a Dios, en todo. Esto sirve para todo. Entonces, ¿qué es donde vemos que mucha gente hoy en día culpa a Dios de muchas cosas, pero no se atrevieron a echar el anzuelo? ¿Por qué? Porque parecía algo tonto. Hay gente hoy que le está echando la culpa a Dios, pero no se atrevieron a echar el anzuelo. ¿De qué cuesta echar el anzuelo? Nada. ¿Qué te cuesta creerle a Dios? Mire, creerle a Dios es tan fácil que se vuelve difícil.
de que Dios puede hacer un milagro y pueda responder a tu oración es tan fácil que se vuelve difícil. Pero no es porque no se vuelve difícil porque para Dios es difícil, no, es porque cuesta creerlo. A veces creemos que Dios solamente va a responder a la necesidad fuerte, pero algo económico, algo que realmente usted quiere disfrutar juntamente con su familia. Le voy a decir algo, y por experiencia propia, Dios es un Dios de detalles. Pida y pida con detalles. Hay cosas que le he pedido a Dios: Señor, quisiera esto y de este color y esta y esto. ¿Y sabe qué? Dios me ha permitido verlo, vivirlo y disfrutarlo. Y ahí es cuando uno se infla el pecho, ¿sí o no? Y dice: soy tu consentido, papá, ¿sí o no? Quizás tú dices lo mismo, pero cada uno va a hablar de acuerdo a su experiencia que ha tenido con Dios. Por eso es que cuando yo oro, yo soy específico en mis oraciones. Si yo voy a pedir algo, no pido algo general. Escuche, y le voy a dar un consejo también para cuando usted, ¿verdad?, quisiera hablar conmigo o algo por el estilo. Yo soy puntual. O sea, eso global, lo general. No, yo digo, pero ya acá, explícame esto puntual. O sea, a mí me gusta que me especifiquen las cosas. Lo puntual, no lo general, lo puntual. Yo quiero saber detalles. Porque cuando yo oro, yo no oro en lo general, yo oro puntual. ¿Amén? Y cuando yo le pido a papá, le pido puntual, ¿sí o no? Sea específico, sea específico. Si su hijo tiene una necesidad de un par de zapatos y le llega a usted y le dice: papá, necesito unos zapatos, y no le da una especificación del color, ¿sí o no? Si de tela, si es de cuero, si es bota. O sea, ¿qué hace usted? Usted le compra el primer par de zapatos que usted ve, ¿sí o no? Si quizás él lo necesitaba blanco y usted se lo lleva verde, ¿qué va a decir? Papá, pero por favor. O sea, no era verde, era blanco. ¿Y qué le dice usted como papá? Bueno, pero es que tú no me diste los detalles, tú me dijiste: necesito un par de zapatos. ¿Sí? Ahora, si usted dice: papá, necesito un par de zapatos para el futbolito, ¿sí?, blanco, que se pueda adherir, que no resbale, de la marca tal, y lo venden en tal. Así es mi hijo, yo. Mi hijo cuando llega a pedir, no es que papá necesito, no, él me dice: papá, ve, necesito esto y esto, y lo venden en tal y cuesta tanto, no sé qué, dame. O sea, llega ya con toda la información. Y dice: Dios mío, aprendiste de tu mamá, muchacho. Pero eso lo ha ayudado a él ¿a qué? A ser específico. Porque cuando él era niño y yo le compraba su ropa y sus zapatos, él se lo ponía porque eran mis gustos, ¿sí o no? ¿Y qué iba a decir él? Nada, él se lo ponía. Pero a medida que va creciendo, que ya me pasó, ¿sí? A medida que va creciendo, entonces ya él tiene gustos personales. Y como tiene gustos personales, entonces ahora ya él pide por esos detalles. ¿Y qué hace uno? Bueno, es verdad, si eso es lo que él quiere, está bien. Y así tenemos que ser como hijos de Dios. Tu oración tiene que ser específica. Jesús le dijo: vas a ir, vas a sacar el pe, vas a sacar la moneda. Fue específico en la instrucción. Eso es lo que vas a hacer. Amén. Entonces, por muchos años estuviste acostumbrado a un sistema de sustento, de provisión, que el día de hoy quizás se está viendo afectado. ¿Cuántos de ustedes hoy no se están viendo afectados en su economía, por ejemplo? Y quizás usted dice: oye, yo recuerdo que hace 20 años, 15 años, 10 años atrás, yo producía de una forma. El sistema productivo que tenía me ayudaba, pero hoy en día estoy viendo que no me está funcionando. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, pero Dios es el mismo. Es el mismo que da la promesa. Y Dios es un Dios que te puede proveer en tu pasado, en tu presente y para tu futuro también. Que los tiempos cambien, que las estrategias, que los métodos van a cambiar. Sí, y tenemos que estar dispuestos y preparados para esos cambios. Pero Dios es un Dios que no cambia su palabra, no cambia sus promesas. Si Él lo promete, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, para Pedro era algo nuevo. Él sabía pescar. ¿Pedro sabía pescar, sí o no? Sí, pero nunca había pescado de esa forma o para eso. Por lo tanto, el milagro
o la bendición que Dios va a hacer en ti, de lo que tú estás necesitando hoy, puede que ya tú lo tengas, que ya tú tienes el conocimiento y la experiencia. Yo te diga, sí, pero de un tiempo para acá la cosa como que se estancó. Dios te va a dar nuevas estrategias, Dios te va a dar nuevas ideas, Dios te va a dar una palabra, que esa palabra se va a activar, y esa palabra que se va a activar es la palabra que tú necesitas, que viene con tu milagro, con tu respuesta a esa oración. Él había sacado peces, Pedro, pero nunca había sacado una moneda de la boca de un pez. Entonces Dios le dio una lección a Pedro y nos da una lección a todos nosotros. ¿Sabes algo, amada iglesia? Yo quiero que tú recibas esto, porque hoy Dios está preparando un pez que tiene tu sustento. Dígalo conmigo, hoy Dios está preparando un pez que tiene mi sustento. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, hoy Dios está preparando peces que tienen tu sustento. El pez es una oportunidad. El pez es una oportunidad. Amada iglesia, hay oportunidades que se te van a presentar a partir de hoy. Ideas que se te van a presentar. Puertas que se van a abrir a tu favor. Contratos nuevos. Negocios. En este tiempo. Ese pez es una nueva oportunidad para ti. Dios te va a dar una oportunidad. Dios va a hacer que te puedas conocer a la persona correcta. Que las puertas correctas se abran. Que las conversaciones correctas se abran. ¿Sabe? La respuesta de Dios va a venir en el momento que tú menos lo esperas. Puede venir aún tú haciendo mercado. Y te encontraste con la persona que tenías años que no la veías y de repente, hola, ¿cómo estás? Y comienzas a hablar. Entran en una conversación y de ahí se puede hacer nuevos lazos, ¿verdad? Para emprender, o nuevos lazos para hacer crecer tu economía. Se van a abrir nuevas puertas de inversión, ideas. Y usted dice, y la persona que menos pensaba, en el lugar donde menos pensaba, y yo nunca vengo a esta hora, y justamente solamente pude venir a esa hora y me la encontré. ¿Casualidad o propósito de Dios? Para Dios no hay casualidades. Él tiene ya un plan y un propósito. Él conoce nuestro futuro, nosotros no. Nosotros vivimos segundo a segundo, pero vivimos lo que Él ya ha planificado para nosotros, amén. Entonces muchos hoy están esperando que sea Dios el que diga dónde está el sustento, que sea Dios el que pesque, el que saque la moneda y que sea Dios el que pague los impuestos. ¿Sabes algo, amada iglesia? Diga conmigo, sin necesidad no hay milagros. Dígalo una vez más, sin necesidad no hay milagro. Si no tienes una necesidad, tú no tienes nada que esperar. Y hay personas que muchas veces están orando. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad. Y cuando digo necesidad, no necesariamente que estás pasando hambre, que aunque muchos sí están pasando hambre, una necesidad económica, pero puede ser en tu familia también. Puede ser, ¿verdad?, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en una necesidad. Dios nunca te va a dejar mal parado. Si tú crees que tú eres un hijo y una hija de Dios, pídele, Señor, yo sé que estás conmigo y sé que nunca me vas a abandonar. Yo sé que tú estás conmigo. La mayoría de las personas cuando le oran a Dios por un milagro, ¿por qué le oran? Por salud, por restauración familiar, ¿verdad? En el matrimonio, con los hijos. Pero muchas veces no le piden en la parte económica, en la parte financiera, son muy pocos. Pero Dios también está interesado de que a ti no te falte. ¿Por qué? Porque si tú tienes una carencia económica, tu familia se va a ver afectada. Tu familia se va a ver afectada. Y Dios quiere verte bien. Dios quiere que tú puedas dormir, que puedas descansar. La presión te hace crecer. Es verdad. ¿Sabes? Pedro como tal, en ese momento, Pedro pudo haber tirado la red. Escucha, Jesús le da una orden y Pedro pudo agarrar una red, la pudo tirar, era experto. Pero ¿qué pasaba si Pedro tiraba la red y sacaba puros peces pequeños y cuando trataba de abrir la boca no encontraba nada? ¿De qué le servía una red para muchos peces si no era el pez correcto?
Tan solo le bastó un anzuelo para sacar un pez, que era el pez correcto que tenía su sustento. Lo que quiere decir es que muchas veces tú vas a querer abarcar tantas cosas o creer que va a ser mucho, cuando Dios quizás te va a abrir una puerta, una oportunidad, que es el pez correcto que tiene tu sustento. Pedro estaba acostumbrado a la red, mucho, pero Jesús le dijo: no vas a usar la red, un anzuelo, un pez es necesario. En serio, sí, cuando abre dice: wow. Amada iglesia, a veces las respuestas de Dios van a ser específicas de uno, pero ese uno basta para la respuesta a lo que tú estás pasando. Él sabe muy bien lo que tú estás viviendo el día de hoy, pero ¿dónde está tu anzuelo en mano? ¿Tienes la fe para tirar el anzuelo? ¿Tienes la fe para orar? ¿Tienes la fe para esperar lo que Dios va a hacer? Porque el pez correcto ya está preparado para ti. El sustento ya está preparado para ti. Pero tus pies se tienen que mover al lugar correcto, con la herramienta correcta, que era el anzuelo en mano. Y en ese momento, Pedro, ya Jesús sabía lo que iba a pasar, pero la lección era para Pedro. A Dios no le falta nada. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y Él tiene ya las respuestas a nuestras oraciones. Él tiene ya lo que nosotros vamos a hacer en este tiempo para poder decir: Señor, una vez más tú me demuestras que no estoy solo. ¿Cuántas veces la duda no puede llegar a tu mente? Cuando nosotros estamos adquiriendo muchas cosas acá de la iglesia, cosas costosas. Recuerdo que en aquellos tiempos se estaban terminando, ¿verdad?, usar los cheques, pero todavía eran con cheques. Y recuerdo que adquirimos varias cosas y eran por letras, por pagos, por cuotas. Pero había que firmar los cheques con las fechas que lo iban a cobrar. Y recuerdo que nosotros hacíamos, ¿verdad? Éramos de fe: vamos a hacerlo, Dios lo va a hacer. Y después que lo hacíamos, ¿verdad?, y las personas, nosotros con seguridad: sí, lo vamos a hacer. Y de repente que se iba la persona: ¿y de dónde? No sé, pero Dios lo va a hacer. Nuestra oración en ese momento era: Señor, esto es tuyo. Yo le oraba: Señor, esto es tuyo, esta es tu casa, tú sabes lo que aquí pasa, aquí hay restauración. Y yo le decía: primero, tú no vas a quedar mal. Y como yo te estoy representando, tú no vas a hacer de que yo pase vergüenza. Yo oraba así: Señor, esto es para tu casa. Y yo sé que yo no voy a pasar vergüenza. Yo sé que tú vas a enviar los recursos. Cuando llegaba la fecha que uno sabía que iban a cobrar el 15, por ejemplo, ya uno veía el 12. Ay, no ha caído. Ay, 13, no ha caído. Ay, papá. 14, amanecía y nada. Y uno, ay, le soy sincero porque sé que pasa. En ese momento pasaban muchos pensamientos donde ya en mi mente se estaba gestando excusas. Excusas para decirle a la persona: mira, no lo cobres mañana, hay un cheque que rebotó, no sé, varias cosas. Cobra, dame unos días, yo te digo cuándo lo vas a cobrar. Ya el 14 en la mañana, ya uno estaba pensando en qué voy a decir, ¿por qué? Porque un día antes todavía no veía reflejado el monto que iban a cobrar al otro día. Y la mente te puede llenar de pensamientos, decir: vas a quedar mal, ¿qué van a decir de ti? ¿Sí o no? Que no eres un hombre de palabra. Y ve, y eso yo le digo, por momentos, por minutos, por horas me angustiaron. Yo, Señor, y ahora, Padre, y ya yo estaba diciendo: ay, Señor, ¿a quién le pido? O algo, no sé, Señor, yo necesito quedar bien. Y oramos: ven acá, vamos a orar. Y nos metimos: Señor, somos tus hijos, esto es para tu casa. Yo sé que tú no vas a quedar mal. Nosotros como iglesia no vamos a quedar mal. Yo sé que tú lo vas a hacer. Y esperando, y esperando, y esperando. ¿Y sabes algo? Y nosotros viendo las horas y la duda aquí en la mente: será, no será. Pero uno, tú sabes, está la duda y uno: pero Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Y uno dice a la gente: y Dios lo va a hacer. Y pasaban las horas. Y antes de que finalizara el día, el dinero caía. Al otro día lo podían cobrar. Cada vez que se acercaba una fecha de cobrar esos cheques: Señor. Y llegó un momento donde le dije: Señor, ve acá, tú no puedes enviar el recurso completo. Que yo cada vez que se va a acercar la fecha, yo tengo que: ay, papá, envíalo completo y ya uno está tranquilo. ¿Sí o no? Esta sufridera,
no gusta. Y yo recuerdo que sentí en mi corazón, en mis pensamientos, estaba orando. Y dije, Señor, ¿por qué? Y sencillamente llegó un pensamiento a mi mente que me dijo, porque quiero que aprendas a depender de mí. A veces cuando tenemos las cosas en las manos, nos creemos autosuficientes. Creemos que todo lo puedo y que no necesito de Dios. Dios ya sabe que tú vas a salir adelante, pero Él quiere que tú y yo dependamos de Él, que nos acerquemos a Él. Él quiere que tú y yo podamos decir, Señor, yo confío en ti, yo sigo confiando en ti. Por eso en este tiempo, amada iglesia, confía en Él. No sé lo que estás viviendo hoy, ponte sobre tus pies, por favor. No sé lo que puedes estar viviendo el día de hoy, en este tiempo, en estos momentos. No sé qué cuentas por pagar tienes que te han robado el sueño, o no sé qué cuentas por cobrar tienes que te han quitado la paz. Pero algo sí te digo: Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios que cumple su palabra, y Él va a hacer que ese recurso que tanto estás necesitando va a llegar a tu vida. Va a llegar con una idea, una puerta que se abre, una conexión. Alguien que va a llegar con el recurso que necesitas en este tiempo. Tan solo créelo. La vida de Pedro cambiaba cada día con lo que Jesús hacía en su vida, y eran lección tras lección. Es por eso que en este tiempo Dios te dice: yo sé por lo que tú estás pasando, y quiero que sepas que yo no te abandono. No sé por lo que estás pasando hoy, pero algo sí te digo: hay un pez que está esperando por ti. Hay un pez que tiene tu sustento, pero basta que tú tengas el anzuelo en mano. Vamos, levanta tu anzuelo ahí en la mano, agarra tu anzuelo. Ese anzuelo es decir: Señor, hoy me levanto creyendo fielmente de que tú eres un Dios fiel, y tiro mi anzuelo con fe, porque sé que el pez que tú has preparado, y a través de mi obediencia, el sustento, los recursos están esperando por mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es un nuevo tiempo. Aférrate a Él. Dios lo prometió, Dios lo va a hacer, y Dios quiere que este sea tu tiempo. Año 2024, nuevas oportunidades, puertas abiertas, y este es el tiempo. Será uno de los mejores años de tu vida. Será un año donde verás la provisión de Dios. Amada iglesia, prepárate, porque esta semana será una semana de buenas noticias. Será una semana de respuestas a tus oraciones, en el nombre de Jesús, en el momento correcto. Levanta tus manos ahí. Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos. Bendigo a esta iglesia. Bendigo hombres y mujeres, familias, hijos, padres, empresarios, estudiantes. Señor, que seas tú abriendo las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunden. Llénales de paz, de amor, que puedan acercarse a ti con la fe necesaria, con la fe correcta, para hacer mover sus pies, y que ellos puedan ver que la fe sin obra es muerta, pero su fe es una fe viva. Y ellos van a obtener los resultados por la fe. Sus pies se van a mover por su fe. En el nombre poderoso de Jesús. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Qué bello es nuestro Dios. Gracias, papá.